Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Gertrudis Medeiros es una de las mujeres cuya importancia dentro de la guerra por la independencia hay que destacar. Mujeres de la talla de Juana Moro, Martina Silva de Gurruchaga, Macacha Güemes, todas ellas formaron parte activa en estos cambios bruscos, políticos y sociales, y donde se debatía el futuro de nuestra patria. Para dar inicio a esta historia, voy a evocar una frase del mayor Eustoquio Díaz Vélez, que decía sentidamente en el proceso que se le siguió a Gertrudis Medeiros: el ejército encontró en Gertrudis Medeiros una madre y la patria una heroína. Gertrudis nació el 9 de abril de 1785 en el seno de una de las familias más prominentes del actual norte de nuestro país, una familia de élite que poseía amplios territorios en los actuales Salta, Jujuy y Tucumán. Era hija de don José de Medeiros, quien fue gobernador de Salta y oidor de la audiencia de Salta en Buenos Aires, y de doña Jerónima Martínez de Iriarte y de la Cámara, dama de la nobleza, nacida en Jujuy, que también tuvo un hermano, don Ignacio de Medeiros, que llegó a ser un importante abogado en el Alto Perú. Gertrudis Medeiros se casó el 17 de junio de 1799 en Salta, la ciudad floreciente de Salta en ese momento, con Juan José Fernández Cornejo. Juan José Fernández Cornejo es el hijo del coronel Juan Adrián Fernández Cornejo, el cual es un reconocido hacendado peruano en aquel entonces del conocido e inmenso virreinato del Perú, y que vino a afincarse a Camposanto. Ambos luchan, pertenecen al ejército del rey, luchan para el ejército del rey y fundamentalmente contra los ataques de los nativos del Chaco, que atacaban y asediaban constantemente las haciendas de todos los pobladores de acá de la zona. Como fruto de este amor, Gertrudis Medeiros y Juan José Fernández Cornejo tuvieron dos hijas, Juana Josefa, nacida en 1803, y Juana Manuela, nacida en 1808. Como consecuencia del nacimiento de la segunda hija, Juan José decidió pasar a retiro dentro de los ejércitos del rey y dedicarse, como lo hizo su hermano Antonino Fernández Cornejo y su padre, Juan Adrián, a las faenas del campo, motivo por lo cual empezó a comprar toda la parte que tiene que ver actualmente con el piquete de Anta, y después se fue a Santa Fe a comprar otras tierras. Justamente fue en Santa Fe donde fue sorprendido por la Revolución de Mayo de 1810. Juan José Fernández Cornejo automáticamente abrazó la causa de la revolución, viajó a Buenos Aires y le ofreció toda su ayuda al flamante presidente de la primera junta, don Cornelio Saavedra. De vuelta en Camposanto, Juan José y Gertrudis hicieron cuantiosas donaciones a las distintas expediciones del ejército. En Camposanto en particular estuvo con las expediciones de Castelli, Balcarce y Ortiz de Ocampo. Así se refería Eustoquio Díaz Vélez con respecto a este tema. Su infatigable constancia, la ruina de sus intereses por la generosidad con que lo franqueaba y muchos hechos particulares que por brevedad omito, le merecen sin duda el renombre de benemérito patriota, digno de la eterna y gracia y la memoria de su gobierno y de todos sus conciudadanos. Juan José Fernández Cornejo muere precipitadamente en Jujuy, en San Salvador, entre noviembre y diciembre de 1811, año del cual debemos recordar también que está en plena revolución, a partir de la Revolución de Mayo, y que dura muchísimos años más. Gertrudis queda viuda, queda desolada, a los 31 años de edad
una edad muy joven para la época, para quedarse sola, para tener que afrontar toda una hacienda tan grande y cuestiones económicas que después se le vienen encima. Busca la ayuda de los padres, pero aún así, en soledad, tiene que llevar adelante la administración de la hacienda, el cuidado de los hijos, la defensa de su hacienda, que todavía seguía siendo atacada por los indígenas chaqueños. Queda muy endeudada a partir de ahí, y para ello tiene que salir a vender sus propiedades, sus joyas, bienes personales, hasta esclavos, que aún tenemos que pensar, 1811 no había sido abolida todavía la esclavitud, entonces tenía que subastar los esclavos que tenían en su hacienda. El 3 de abril de 1812, el ejército, o lo que quedaba del ejército de la patria, se instaló en Camposanto e instaló el cuartel general por el lapso de 40 días, tiempo suficiente para reorganizar las tropas e insuflar nuevos aires a las personas que venían desmotivadas y también a las que engrosaban el ejército, ya sean aquellos vagos o aquellos desertores que tenían o no tenían ni siquiera los rudimentos básicos del uso de las armas. El 12 de mayo de 1812, el ejército parte a Jujuy, donde llega el 19 de mayo de 1812 e instala el cuartel general. Ante la caída de Cochabamba, ocurrido el 27 de mayo de 1812, Belgrano decide aplicar la estrategia de la tierra arrasada, más conocida en la historia como el éxodo jujeño, que comenzó el 19 de agosto de 1812 y terminó a la medianoche o cerca de la medianoche del 23 de agosto de 1812, ya con los enemigos pisándole los talones. La numerosa columna de personas, animales, equipajes y armas fue constantemente hostigada durante su repliegue hacia Tucumán. Esto fue así hasta su arribo al pueblo de Camposanto y su posterior paso por Cobos. El día 27 de agosto de 1812 se produjo una escaramuza en el punto de Cabeza de Buey. Una semana después se produjo el combate de Río Piedras y el 24 de septiembre en Tucumán las fuerzas patriotas derrotaron al ejército realista. Un dato curioso en esta historia lo da el hecho que entre la nómina de 61 prisioneros realistas figuraba don Ignacio de Medeiros, hermano de Gertrudis. Gertrudis Medeiros vivía en Camposanto, seguía viviendo en Camposanto, pero lo hacía alternadamente también en Salta, en donde sus hijas estudiaban, sus dos hijas, y lo hacían cómodamente y efectivamente buscando un porvenir para el futuro. Mientras tanto, la sociedad salteña, podemos decir que era bastante pacata y defendía la corona y obviamente sus propios intereses económicos. Gertrudis Medeiros decide ponerse no del lado de esta parte de la sociedad, sino del otro, del lado de los patriotas. No defender a la corona y efectivamente estar del lado de los criollos, de los patriotas y luchar por la causa justa que era la independencia. Los realistas, al saber esto de Gertrudis Medeiros, amenazaban constantemente a Gertrudis y ella nunca les hacía caso a las amenazas, es decir, seguía con sus ideales, con su conducta y los delataba constantemente. Su conducta, notoriamente pública en Salta, irritaba a los partidarios de los españoles que eran numerosos en esta ciudad. El 3 de abril de 1812 hasta el 12 de mayo del mismo año, Belgrano instaló el cuartel general en el pueblo de Camposanto. En este lapso de tiempo pudo reorganizar las tropas para asistir a los hermanos cochabambinos que se medían, por supuesto, en desventaja contra el poderoso ejército de Goyeneche. Antes de partir en la ayuda antes mencionada, la mitad del ejército cayó víctima del chucho, factores muchos, la mala alimentación, la falta de higiene, el cambio brusco del tiempo y otras circunstancias produjo en casi la mitad de la tropa el chucho que era una enfermedad muy común en la época.
A partir de este momento y ante la espera que tenía Belgrano, merced a oficio solicitando la llegada del doctor Carrasco para hacerse cargo de los enfermos, Belgrano tuvo que solicitar ayuda a los lugareños. Una de las lugareñas que se presentó espontáneamente fue Gertrudis Medeiros, quien no dudó en poner su casa de la población, abrirla para realizar allí un hospital militar. Ella misma, en conjunto con otras vecinas de Camposanto y criadas, se encargaron de parte de la tropa. Allí y en esas circunstancias de la vida, Gertrudis conoció a Manuel Belgrano y también a Eustoquio Díaz Vélez, que la recuerda de esta manera. Sobre este particular, podría enumerar 1000 hechos que acreditan hasta la evidencia su inimitable desinterés y patriotismo, siempre solicitando a los enfermos y heridos del ejército para curarlos en su misma casa. Nada pudo hacer pensar o ni siquiera imaginar a Gertrudis Medeiros que a los pocos meses de haber dado todo por el ejército de la patria, su finca, su hacienda, fue asaltada de manera brutal en octubre de 1812. En octubre de 1812, Gertrudis fue sorprendida mientras realizaba sus tareas domésticas en su hacienda de Camposanto, propiedad esta que fue marcada por los vecinos realistas de Salta, que eran afines a las causas del rey. El general Alejandro Heredia, en su informe, dice que Gertrudis, al momento de ser capturada, fue engrillada inmediatamente, puesto que era objeto de la ira de los tiranos. Los realistas sabían que ante una prisionera de tal magnitud y con el estatus social que Gertrudis ostentaba en la pacata sociedad salteña, se formaría un escándalo público que serviría de escarmiento a otras damas que osaran dar ayuda o información a los patriotas. Los realistas, no contentos con tomar la prisionera, se instalaron en su propiedad y en el casco histórico formaron una especie de guardia de avanzada, de posta de avanzada, donde se quedaron por largo tiempo usufructuando y disfrutando de los bienes de la propietaria. En su libro, Miguel Solá dice: el avance del ejército realista, que sería derrotado en Tucumán y Salta, la encontró en su hacienda de Camposanto, que fue destruida totalmente. Encarcelada por los realistas, la salvó la victoria de Salta, donde ya comenzó a vivir pobremente debido a los donativos que su esposo y ella habían hecho a los ejércitos de la patria. Gertrudis estuvo encarcelada en Camposanto y después, posteriormente, fue trasladada a Salta y salió luego de unos años de prisión. Desde la cárcel, en el momento en que estuvo prisionera, vio cómo demolían la casa de sus padres y con los escombros, los adobones de la casa de sus padres, el ejército realista construyó trincheras para esperar al ejército de Belgrano y luchar contra el ejército de Belgrano en Salta. La primera vez que experimentó quebrantos de la mayor magnitud fue en 1812. El avance del ejército realista la sorprendió en su hacienda, a pocas leguas de la ciudad, sin darle tiempo a huir. El enemigo innoble no respetó ni su sexo, sin piedad alguna fue arrancada de su hogar y encarcelada, siendo saqueada su hacienda y su casa principal de Salta, en cuanto que otra era demolida intencionalmente para construir trincheras con sus escombros. El 20 de febrero de 1813, Belgrano vence a Pío Tristán en la batalla de Salta. Ese mismo día, Gertrudis Medeiros fue liberada y estuvo en el acto de capitulación. Luego de la batalla de Salta y la posterior reorganización de la ciudad, Gertrudis inició los trámites para la obtención de una pensión que el gobierno daba para las viudas de los mártires de la patria. Mientras tanto, subsistía vendiendo algunas producciones que ella sembraba en su hacienda o en la venta de alguna de sus propiedades. Esta pensión recaía en la decisión de algunos notables que decidían si correspondía o no el otorgamiento de dicho beneficio. El primero de estos notables que se mostró a favor del reconocimiento para Gertrudis fue Manuel Belgrano, quien desde Potosí envió un escrito a Pueyrredón, fechado el 9 de julio de 1813, donde la nombra como benemérita hija de la patria.
siempre acompañó a los ejércitos patriotas. Gertrudis siempre lo hizo de esa forma, con los mismos ideales, con la misma conducta. Lo hizo cuando vio pasar derrotados a los ejércitos, cuando fueron derrotados en Vilcapugio y Ayohuma. Se puso del lado del general Martín de Miguel de Güemes, que debemos recordar que era primo de su esposo. Se puso del lado de él también en la guerra gaucha. Con las milicias del general Güemes perforando las líneas realistas en Jujuy, la hacienda de Gertrudis Medeiros fue nuevamente asaltada, esta vez por una partida que superaba los 300 hombres. Esta vez Gertrudis, un poco más precavida, armó a su pequeño grupo de criados y se enfrentó heroicamente contra esta partida realista. Por supuesto, quedó nuevamente prisionera. Esa misma noche fue trasladada al pueblo de Camposanto y amarrada a un añoso algarrobo que aún hoy se conserva como mudo testigo de aquel hecho fatídico. Allí estuvo Gertrudis Medeiros hasta el otro día, cuando la gente se despertó y vio a una de las mujeres más importantes de Salta amarrada y ultrajada durante toda una noche. Empezó a tener una cuestión de miedo, una cuestión de amedrentamiento y de empezar a abandonar el ideario de libertad. Gertrudis Medeiros fue bajada del algarrobo al mediodía y, no conformes con la aberración que habían hecho con Gertrudis Medeiros, la llevaron caminando hasta Jujuy, donde llegó a los 2 días. Gertrudis Medeiros fue el ejemplo más claro de los abusos que cometían los realistas contra todos aquellos que no compartían sus ideales. Saqueaban sus propiedades, quemaban sus cosechas y sometían por la fuerza a paisanos e indios que no compartían sus ideales. Ante la inminente derrota y el desalojo que tenían que hacer de los territorios del norte, en esos últimos días los realistas duplicaron el terror que infundían entre los habitantes de esta zona. Gertrudis Medeiros, junto con otras damas de la sociedad, fueron protagonistas y objetivo de aquellos desmanes cobardes que cometían los realistas. Realistas estos que no necesariamente eran peninsulares, sino que eran muchas veces criollos, nacidos acá en el territorio, que compartían esos ideales realistas y monárquicos. Gertrudis Medeiros cae prisionera nuevamente en Jujuy, en un cuartel enemigo. En pésimas condiciones de salud, y le tomó mucho tiempo recomponerse de estas condiciones o de esta enfermedad, digamos. Pero en esos 3 años que estuvo prisionera en Jujuy tuvo 3 hijas más en cautiverio. Aún así, después de su salida de prisión, triste por tantas muertes familiares de su entorno familiar, se las ingenia para poder hacer tareas de espionaje para el ejército del general Martín Miguel de Güemes. Atosigados por las partidas patriotas y por la falta de víveres, los realistas tenían los días contados para abandonar la ciudad de Jujuy. Gertrudis Medeiros se encontraba prisionera y entendió de alguna manera que era el momento oportuno para intentar una fuga, porque se sabía que los prisioneros que estaban en manos de los realistas iban a ser trasladados a los socavones de Potosí. De esta manera, ese 28 de junio, Gertrudis se escondió. Algunos historiadores dicen que debajo de una cama, otros de atrás de un mueble y demás. Lo cierto es que pudo evitar ser sacada del lugar donde estaba. De esta manera, Gertrudis Medeiros pudo salvarse, ya que al tomar el mando las tropas del general Güemes, Gertrudis Medeiros quedó libre después de 3 años de estar cautivas. Inmediatamente tomó rumbo a Salta y de allí se reencontró con sus hijas. Paso siguiente, fue escoltada hasta Zárate, en la provincia de Tucumán, precisamente en el departamento de Trancas, donde comenzó la segunda etapa de su vida. Un año después de su retiro en Trancas, Gertrudis vuelve a solicitar la pensión que por ley le correspondía. Para ello solicita los servicios del doctor Facundo de Zuviría. Como primera medida, solicita al director supremo que por su intermedio solicite a los generales que hubiesen conocido a ella como a su esposo
un informe acerca de los servicios que estos prestaron a la patria. Ante esta solicitud, los generales Güemes, Belgranos, Díaz Vélez, Heredia, Saavedra y Rondó dieron el visto bueno, reconociendo todo el esfuerzo, todos los donativos y toda la ayuda que tanto Gertrudis como su esposo hicieron en aportes a las campañas del Ejército del Norte, haciéndola merecedora de esta pensión que desde hace 5 años esta dama solicitaba. Gertrudis tuvo 5 hijas en total. 3, como mencionaba anteriormente, nacieron en cautiverio cuando estuvo prisionera en un cuartel enemigo en Jujuy. Todas sus hijas se casaron con importantes personalidades del norte del Virreinato del Río de la Plata. Para ser más exactos, Juana Josefa, por ejemplo, se casó con Alejandro Heredia, que posteriormente fue gobernador de Tucumán. Y Juana Manuela también se casó con el hermano de Alejandro Heredia, en este caso Felipe Heredia, que fue gobernador de Salta. Esta segunda etapa en la vida de Gertrudis Medeiros, donde estaba en Zárate, en el actual departamento de Trancas, en Tucumán, tampoco fue fácil, ya que más allá de los vaivenes económicos, sufrió el asesinato de su yerno Alejandro Heredia en manos de sus rivales políticos. También enfrentó de manera estoica la muerte de su hija, Juana Manuela. Hija esta, que vale aclarar, sufrió la muerte de sus 5 hijos producto de su matrimonio con Felipe Heredia, de quien luego se termina separando, cayendo Juana Manuela en una profunda depresión. En esta depresión, para ayudar a paliar esta depresión, adoptó una nena, una beba de 11 meses de nombre Mercedes, que luego de la muerte de su madre adoptiva, Juana Manuela, terminó siendo criada por Gertrudis Medeiros. Y así encontramos a una Gertrudis Medeiros de 63 años, rodeada de afectos, rodeada de criados y tratando de reorganizar lo poco que le quedaba de vida en su estancia de Zárate. En el año 1848 se suspendieron o se desaparecieron absolutamente todo vestigio de la existencia de Gertrudis Medeiros. Ya sea en todos los archivos, no existe un expediente más que uno fechado en el año 1848. Por eso se supone que Gertrudis Medeiros murió en Trancas y fue enterrada en una capilla cercana allí que se llama Santa Bernardita. En esta serie de episodios que componen el programa Hechos, queremos hacer visible aspectos de nuestra historia que son dejados de lado por la historiografía tradicional. Por ejemplo, el hecho de que este norte nuestro fue escenario de todas las luchas independentistas, que aquí corrió sangre, que acá la gente peleó por su libertad, por los ideales de independencia que estaban en boga en esa época. También hacer notar la importancia del rol de la mujer en estas luchas, puesto que colaboraban con donativos, formaban una especie de red de información que era muy valiosa para el planeamiento de las tácticas que empleaban en esas luchas. Y entre todos estos queremos destacar el rol que cumplió Gertrudis Medeiros, una dama de la alta sociedad que se puso del lado de la lucha de los patriotas y padeció toda una serie de persecuciones, tanto por los realistas criollos como peninsulares. Hecho este que no hizo que ella bajara los brazos, sino que redoblara su apuesta en lucha por la libertad que todos querían. Y esto, entre muchos otros aspectos, son los que queremos hacer notar en estos programas. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir
historia